En aquel tiempo, de nuevo tomó Jesús la palabra y habló en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó criados para que avisaran a los convidados a la boda, pero no quisieron ir. Volvió a mandar criados, encargándoles que les dijeran: «Tengo preparado el banquete, he matado terneros y reses cebadas, y todo está a punto, venid a la boda». Los convidados no hicieron caso. Uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios. Los demás les echaron mano a los criados y los maltrataron hasta matarlos. El rey montó en cólera, envió sus tropas, que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados: «La boda está preparada, pero los convidados no se la merecían. Id ahora a los cruces de los caminos y a todos los que encontréis, convidadlos a la boda». Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales. Cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo: «Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin vestirte de fiesta?». El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los camareros: «Atadlo de pies y manos y arrojadlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos». Palabra del Señor. Una de las acusaciones más absurdas que desde el inicio del cristianismo surgieron contra la Iglesia fue la de decir que Cristo era un hombre bueno y santo, pero que ni era hijo de Dios ni tenía la pretensión de fundar ningún movimiento, la Iglesia, que perpetuara sus enseñanzas. Que la Iglesia fue creación de los apóstoles, de los discípulos de Cristo, que cuando éste muere, y murió como un malhechor y por lo tanto como un fracasado, ellos que lo habían abandonado todo por seguir al Señor y que no tenían horizonte, se inventaron lo que hoy llamamos Iglesia, construyeron un cuerpo dogmático para de esa manera conseguir seguidores y fueron los que fundaron la Iglesia que hoy conocemos. Hombre, cuando uno lee las Escrituras y ve la vida de Cristo, pues se echa las manos a la cabeza, porque es todo lo contrario de lo que dice esta calumnia. Jesús, ya durante su vida pública, congrega en torno a sí a un grupo de íntimos, conocidos en los evangelios como los 12, a los que cuida y mima de forma especial, a los que manda a hacer prácticas y expulsan demonios, y a los que ordenará y nombrará presbíteros en esa noche del Jueves Santo, donde él instituye la Eucaristía. Y después de su resurrección será a ellos a los que les encargue la misión de perdonar pecados y de llevar la buena noticia y la salvación de Dios al corazón de todos los hombres. Cristo es aquel que funda la Iglesia. Lo que ocurre es que, como pasa con una semilla, la semilla va creciendo debajo de la tierra y germina en un momento determinado. ¿Cuándo crece esa semilla debajo de la tierra? Cuando Jesús, durante su vida pública, congrega a una serie de discípulos, les enseña una doctrina que también enseña a otros discípulos, pero que de forma especial encomienda a estos, que son conocidos como los 12, y que después, cuando Él resucita y les da su espíritu, es cuando los discípulos encuentran fuerza en ese espíritu del Señor resucitado, encuentran fuerza para salir y predicar el Evangelio, a una costa de ser perseguidos y de tener que entregar la vida
por ser fieles a Cristo. La Iglesia nace del costado de Cristo, pero germina en Pentecostés, que es cuando los discípulos reciben la fuerza del Espíritu Santo. Esta Iglesia, que es jerárquica, pero a la vez también carismática, jerárquica porque el Señor encomienda a Pedro y a sus compañeros que sean los que distribuyan y lleven a cabo la evangelización, es también carismática, puesto que el Espíritu del Señor resucitado elige, por ejemplo, a San Pablo. Y San Pablo se dedica a predicar a los gentiles, mientras que Pedro y los demás predican en el mundo judío. La Iglesia es jerárquica y es carismática. Y esta Iglesia tiene los dones que el Señor le concede para llevar la salvación a todos los hombres. Eso lo denominamos sacramentos. ¿Qué son los sacramentos? Signos sensibles de la gracia y del amor de Dios. De una gracia y de un amor de Dios que disfrutaremos plenamente en el cielo, pero que ya aquí en la tierra disfrutamos anticipadamente cada vez que dejamos que el Señor, por ejemplo, perdone nuestras culpas, o cada vez que recibimos el alimento que es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la Eucaristía. En el cielo veremos a Dios cara a cara, en el cielo ya no tendremos sufrimientos, en el cielo disfrutaremos eternamente del amor de Dios. Pero aquí, gracias a la Iglesia, que es el sacramento universal de salvación instituido por Cristo, gracias a la Iglesia disfrutamos ya anticipadamente de esos bienes que disfrutaremos después en el cielo. Pero dicho eso, hay también, siguiendo el Evangelio, que recordar que somos personas heridas por el pecado original. No somos perfectos. Sentimos inclinación al mal, que es fruto de esa espina que todos tenemos clavada y que nos hace no solo buscar aquello que es bueno, bello y perfecto y que se identifica con Dios, sino también nos hace en muchos momentos buscar lo que no es bueno, ni bello, ni perfecto. Fruto de ese pecado original sentimos la concupiscencia, es decir, la inclinación al mal. ¿Y cuántas veces, como dice San Pablo, hacemos el mal que sabemos que no hay que hacer y dejamos de hacer el bien que sabemos que deberíamos realizar? Eso no es fruto de que estemos tan pervertidos y corrompidos que no podamos hacer el bien, es fruto únicamente de esa espina que es el pecado original. Pero contra la fuerza del pecado original, la fuerza del mal, está la fuerza del amor de Dios, que recibimos por la oración y los sacramentos. La Iglesia es santa, santa porque está formada por Cristo, porque está instituida por Cristo, pero es pecadora, porque en ella cabemos todos nosotros. Iglesia santa de pecadores. Pero el Evangelio de hoy nos recordaba que esos que somos pecadores tenemos que luchar por convertirnos. Que esos que somos pecadores y que estamos heridos por el pecado original, tenemos que aprender a confiar en la gracia del Señor que nos llega sobre todo por medio de los sacramentos, para que de esa manera la gracia y el amor del Señor cure y sane nuestras heridas. El Señor invita a su fiesta, a la boda, invita a todos los hombres, pero exige unas condiciones mínimas. Y esas condiciones mínimas es querer cambiar, es querer convertirnos, es confiar en el poder de Dios, intentar ser fieles a lo que Él nos pide. Todos nosotros pecamos, y porque el Señor sabe que somos débiles, instituye a la Iglesia con sus sacramentos. ¿Qué son los sacramentos? Auxilios espirituales para los débiles. Hubo en la Edad Media una herejía, la de los cátaros, que se consideraban puros y que decían que la Iglesia solo estaba formada por ellos. Y la herejía fue condenada por la Iglesia, porque el Señor no ha venido a buscar a los perfectos, si es que alguien puede decir que es perfecto, quitando nuestra Madre la Virgen María, que fue preservada del pecado original en previsión de los méritos de Cristo. Todos somos pecadores, ninguno de nosotros somos puros. Y porque somos pecadores necesitamos la misericordia y el amor de Dios, que nos llega por medio de los sacramentos.
Pero no puedes venir a la iglesia, no puedes recibir a Cristo de cualquier manera. Tienes que querer cambiar, tienes que querer convertirte, tienes que creer en su poder y dejar que con su gracia el Señor transforme tu vida. El santo no se hace a sí mismo con sus fuerzas. El santo más bien se deja hacer por Dios. Y por lo tanto el Evangelio de hoy nos recuerda que somos afortunados porque el Señor, que conoce nuestra miseria y pecado, envía a su Hijo al mundo para salvarnos. Y su Hijo instituyó la Iglesia con el Papa, los obispos y con los sacramentos para nuestro auxilio y sustento. Y por lo tanto tenemos que aprender a dejarnos querer y amar por Dios. Has caído, ojalá y no hubieras caído. Levántate y lucha. Pide perdón y ayuda al Señor. Vuelve a empezar. Reza más, confiésate con frecuencia, ven con más frecuencia a misa, comulga estando en gracia de Dios y verás como con la fuerza de la gracia de Dios y tu esfuerzo y voluntad mejorarás. Pero porque el Señor te ama, formó la Iglesia para que no estuvieras solo, para que Él con su gracia te sostuviera y culminara en ti la obra buena. No solo te creó, sino que quiere salvarte. Pero no podemos acceder al sacramento fuente de la vida del cristiano, que es la Eucaristía, sin estar en gracia de Dios. Todos nosotros estamos llamados a la santidad. Por el bautismo somos injertados en la vida de Dios. Y ese formar parte de la familia de Dios implica vivir conforme a una condición, la de hijos de Dios, heridos por el pecado, pero porque creemos en la gracia y confiamos en la misericordia divina, nos confesamos, pedimos ayuda y volvemos a empezar. No podemos comulgar si no estamos en gracia. En un mundo y en una iglesia donde ya no se predica que el cristiano está llamado a la santidad, sino que se dice tenemos que ser buenos. No, un cristiano tiene que ser santo. Está llamado a imitar a su Padre Dios y a dejar que el Señor con su gracia le santifique, le haga perfecto, le perfeccione. Cuando lleguemos al cielo, allí ya no experimentaremos el poder del pecado ni las tentaciones. Pero aquí necesitamos el amor de Dios porque somos débiles. Por eso creo que tenemos que recordar que el Señor, que es invitado a la boda, pero que no va con el traje de fiesta adecuado, es expulsado a las tinieblas. ¿Y por qué es expulsado a las tinieblas? Porque se ha presentado ante Dios sin ir como debía. ¿Y qué es ir como debías? Estar en gracia. No significa que seas perfecto, significa que quieres que el Señor cure y sane tus heridas, que confías en Él, que te levantas cuando has caído, porque sabes que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia y la misericordia divina. Pero recibir este amor de Dios no es un derecho nuestro, es un regalo que el Señor nos concede. La Eucaristía no es un derecho, es un regalo que el Señor te da. Y para recibir ese regalo, que es el cuerpo y la sangre de Cristo, tienes que tener el traje adecuado. Y ese traje adecuado se llama estar en gracia de Dios. Estar en gracia de Dios implica que te has confesado. Si has tenido pecado mortal, si tienes pecados leves los perdona la comunión. Pero si tienes pecado mortal, tienes que confesarte. Porque es el mismo San Pablo el que dice, el que come y bebe la carne de Cristo en pecado mortal, come y bebe su propia condenación. Por eso, disfrutemos del amor de Dios, acerquémonos a la Eucaristía, pero si estamos en pecado, confesémonos. Porque si no estamos en gracia, no tenemos el traje adecuado para recibir a aquel que es el Hijo de Dios. Para eso el Señor instituyó los sacramentos y en concreto el perdón de los pecados, la confesión, para curar y sanar tus heridas, para limpiar esas heridas que genera el pecado, esa esclavitud que genera el mal y que nos hace no vivir como hombres libres, sino vivir como hombres esclavizados al mal y al pecado. Porque creemos en el amor de Dios, accedemos a la confesión y al resto de sacramentos para decirle, Señor, polvo soy, pero polvo enamorado. Me fío de ti, sana y cura mis heridas.
acerquémonos a la Eucaristía en gracia de Dios. El Señor quiere no la muerte de sus hijos los hombres, sino que se conviertan y vivan. Porque queremos amar a Dios, porque deseamos corresponderle, nos fiamos de Él, nos ponemos en sus manos